Puta. Chayka hank'ama tukuy controlar chawi No, papay. así se va a niña. Camalli no está fermentado. Bakit papa mañana está ahí reside. Su mujer papay con por favorcito. Chicha. Mama y nana hawa picata sa ayuda sa patay no. Esto sí está pasando esta Estamos cocinando caldo de fideo, estofado de carne, ¿Ves? res y arroz ya está cocinado Ya listo. Para hoy día, para atención. para que almuerce. Listo, listo. Maisa. Akka pahikan sa iwan payat na siya kurban. Esto isa kang dua. Bueno, señor camarógrafo, hermanos presentes, mi esposa, acá mi sobrino Javiercito, su mamita, a realizar, pues lamentablemente quiero ser al punto, a realizar esta tradición que siempre venimos cultivando. Es costumbre, pero esto no es una otra cosa. Creo que Javiercito, papá, de verdad, ha sentido bastante a tu tía, a tu tío. Creo que somos también personas que apreciamos, te estimamos, pero igual vamos a tener que corresponderte, papá. No desconfíes de nuestra persona. Y de igual manera, pues como costumbre, no es que porque algo, no, sino es una costumbre que siempre tenemos que, alguito siquiera, darle, ¿no? Con ese gusto, Javiercito y tu mamá, sírvanse ese pequeñito siquiera, papá. Ya, papi, sírvanse, papá, siquiera. Bueno, en primer lugar, darle mi felicito, papá, gracias.
Gracias, hija. Gracias. A su cuñado también, ¿no? Compadre. Bueno, un saludo. Besito. Sí. Rico, papá. Tu mamita. De adelante para atrás, claro. Y el entrenador de adelante. Todos están marcados ya. ¿Están marcados? ¿Por qué están marcados? Aquí. Ese es mucho cuta. Aquícito, claro. Kahit ano eh. Waleaje, 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 walea, walea. Waleaje, 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 walea, walea. Acá, sí, Maya. Acá. Waleaje, waleaje, walea, walea, walea. ¿Quieren copita, no es cierto? Copita tienen, no sé. Waleaje, 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 walea. Visita.
Papá, cordial, ahora no quiere. ¿A dónde se van? Ahí está bonita. No, está bonita. Ahí está. ¿A dónde se van? ¿A la chacra? ¿Dónde se ha quedado usted, maestro? En la plaza. ¿Dónde se ha quedado usted? En la plaza. Usted tiene que seguirme. No, todo...
nos va a invitar a Y ahora si quieres orinar. Si quiero orinar. Orina nomás. Una llama hineri. Es pinga loca. En la mesa. Mira, mira. Ahí dice que quiero orinar. Ahí está, espérate ahorita, después de Una caja, mamita. El resto sí. Mi familia, España. Lo único que Para mandar a los machulos. Flora, dame tu teléfono. Para que haz La casa está cerrada. Sí, tu banca como te la veamos. Ya, mamá, por favor. Esto hay nada más que... Gracias. La caja vacía. No, vamos a bajar. Teófilo, en tu nombre ahí está lo que tú me has dicho, Teófilo. Me has dicho, Teófilo, 5 cajas, entrégale a Julio César. Tú sabes que Julio César ha crecido con nosotros. Es como si fuera nuestro hermano menor. Tanto Walter, ¿dónde está Walter? Está Papiña, Manchacos, Pacachaimas, Manchacos. Mira quién está. Dice que los dos menos se han vuelto
Abelardo también con las sustas. Saco largos, creo que se han vuelto. Hermano, tío. Bueno, no alcanza el moderno matrimonio de tu tío Juan, ¿ah? Carajo, cada uno por su lado, ¿eh? Bueno, disculpándome las expresiones, papi, Teófico, papá, gracias, agradecerle de corazón, con bastante aprecio, gracias a usted por encomendación de mi tita Gaby, me está haciendo presente estas 5 cajas, pero me tienes que entender, papá, quiero ser práctico y sincero, que estoy en esta tradición de visita, de coleccionar a nuestros conquerendores o familias que verdaderamente me han sentido, me han brindado algo, estamos haciendo una colección para mi domicilio, por lo tanto le estoy explicando a mi mamá, por norma vamos a brindar una cajita y lo vamos a dejar las 4 para más luego vamos a hacer la competencia y servirnos en su nombre de Teoco. Por favor, no vayas a pensar, de repente no tengo ese, le estoy menospreciando, no papá, le estoy diciendo a mi mami, quisiera que me entienda porque tengo ahí hermanos que todavía tengo que llegar. Quisiera estar ya todo uniformado ya, para yo brindarle sería muy diferente. Papá, entiéndeme en ese aspecto, Magali, por favor. Creo que ese es mi papá. Ya, Teófilo, Roxana, yo sé que Roxana, tú, tus 2 hijos han mandado esos 5 cajas, ahí están los 5 cajas en tu nombre, en nombre de Roxana, y mira, Julio César está explicando cómo tiene que ser y ya, cuando bajan a la plaza dice que le voy a entregar una caja así abierta allá para que tomen los presentes acá. Gracias, Teófilo, papá, por favor, gracias, creo que me tienes que entender. No es que porque no lo quiero, papá. Ya, gracias, hermano. Teófilo, hola papá, soy el hermano de Julio César, usted se me conoce, me llamo Walter, usted se acuerda de mí. Niño Picho. Ya, yo he vivido con ustedes acá en la casa. Bueno, en segundo lugar, Teófilo, quiero agradecerte profundamente, junto a tu señora, a tu familia, estamos muy agradecidos, de verdad, estamos muy... De verdad, no sé qué decirle, de verdad. Muchísimas gracias. Un abrazo inmenso a la distancia, papá. Gracias. No capes, mani para cosas. Como jefa. Como jefa, ¿no? Claro, pues. También el tío obispo. Ya. Pon nomás, pon nomás. Mira todo lo que me están haciendo. Me están transformando en no sé en qué. Guaileya, guaileya, guaileya. Guaileya, 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 geo. Así soy. Mira, ¿qué pasas? ¿Qué viejo está mi menor? La que cargaba yo. ¿Por qué será tan viejita? ¿Por rellenón será? ¿O por ahí?
Sí, vale. Yo voy a ser presente a todos también, el nombre también yo voy a ser presente. Déjale, déjale, bolsita. Déjale. Corto nomás, para avanzar. En estos momentos estamos en el lugar del señor Santos Ignacio Rojas, la señora Cecilia González Ampuero. Ahí está. Huele, huele. Ya, listo, hay que avanzar. Un rato. Primero es la dama. Salud. La gallina ya soltó, Ya, sí, bueno, ya. Ya se la olla. A la olla va, para la olla va. Ya está, ahorita. Muéstrale cómo se llama la bolsa, la bolsa. Tú en tu casa, Jaime, semana te vas a hacer para un chévere, me dijo, sí, El aresto. Tiene no, ahí de otra María. Bueno, dueño, casa, no cacuna, por favor. Toman que se la vuelta. bueno, agradeciéndole acá a mi Segunda madre. como una segunda madre, como dice, la verdad, es una tía, mejor de repente, mejor no una tía, sino una madre. De todas maneras, quien le habla, siempre, y mi hermano Walter, estábamos siempre de niño, al lado, en lo bueno y lo malo, siquiera dándonos un vaso de agua fría, pero hemos crecido a educación de acá de mi tía, nos ha enseñado los buenos morales. Creo que gracias a eso estamos hoy en tiempo en esta situación. Lo único que me queda es apreciarle y valorarle. Sé que
ya está de avance y de todas maneras habrá que corresponderle yo también como misa. Gracias. Señores, se ha educado en Aymarayes, no se ha educado en la provincia de Antabamba. Gracias a mi esposo, me ha colaborado, ha llevado. Hoy en día hubiera estado hombre grande, se ha ido terminando su estudio. A ver, el capataz. Obispo takunan castigáis, o así manda que lo que echan igual. De la Obispo está arriba cocinando. Aña. Cantoras. Arriba está. Java es para caer en la cabeza. Sabroso todavía, mira. Ay, no. La casa de Valentín González. Cuando sales, entrale. Ahí le llaman gallo. Obispo. No, en la casa, en la puerta, Ya, capataz. Ese es el No, No quiere abajo, dice quiere encima. Directo no sale bien, pues, la imagen. Ahora pasa un poco. Ahora pase. Ahora te pasa un poco. Ya, ahora pase. ¿Vale? El otro que bastante, pero yo tengo grabado y tengo que estar y me llama ¿vale? Ahora pasa. ¿Qué tal? Ya. Por paso. Faltó para la gente, ¿no? Sí. Dale, paso. Paso, Pepito, paso. Besito, Obi. Anda que me Obi. Hermanos, un saludo muy especial por esta mañana a cada uno de ustedes, un fuerte abrazo, un feliz Navidad. Realmente, no, como tío, me siento emocionado por la visita y por mi sobrino, por su esposa también, y toda la familia, ¿no? Bienvenido. Y que esta es la casa que es mi papá, hace un artista en todos los pueblos, en todos los cargos estaba presente. Por lo tanto, yo los agradezco a cada uno de ustedes. De verdad, no tengo muchas palabras que ya ofrecer. Muchas gracias, bienvenido a la casa. Hay que bailar, hay que cantar, somos hermanos, somos familias, con control, sin ofender a nadie. Entonces, como un solo hijo, hay que pasar todo. Ya, papá, muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Aplausos. Realmente, pequeño esto para el camino, a veces da sed y da hambre.
ciudad de Mata. ¿Vacío también? Así estamos mal, vacío. Sí, vamos a llenarla. Quiero decir a una hermana. Sí, lo lleva hasta su calzón, dice. Quiero expresarme unas cuantas palabras diciendo de que, verdad, esta vivienda es de nuestros padres y de verdad toda la vida tendré que botar lágrimas que acá nosotros hemos vivido de niños hasta cierta edad y nos tenemos que abrir de acuerdo a la fuercita que hemos agarrado. Es una reliquia y el que representa acá es mi hermanito Walter, que se lo hizo. Hemos designado entre todos los hermanos que ella también tenga dónde llegar y dónde estar. Hermano, no te repente con estas expresiones vas a sentirte que yo te estoy sacando en cara algo. No, hermano. Sé que tú sabes de tu conciencia, los tres hermanos que en vida quedamos, yo represento, hermano mayor de ustedes, y ustedes hemos decidido a nuestra mamá, nuestra hermanita. Pero nuestra hermanita nos dijo de que no necesito, tengo dónde estar, más bien lo hagamos. Pero veo, como hermano mayor, tengo que pensar en ustedes. Por eso yo hice mi hueco muy particular. No era necesario hacer acá, pero pensé en ustedes. Por eso pensé en ustedes, dije, Walter, haz que usted tenga tu hueco. Yo ya tengo, gracias a Dios. ¿Sí, hermano? O de repente estoy mintiéndome. Sí, correcto. Esa es la cosa la que dije. Gracias, hermano, tu cariño. Gracias, papá, y vamos a la casa, papá. Muchas gracias. Una profesión, permítanme expresarme, por favor. Yo soy el hermano de mi hermano Julio César. En primer lugar, quiero agradecerles a cada uno de ustedes que están presentes acá y un profundo agradecimiento por venir a este humilde hogar. Como mi hermano dijo, esta fue la casita donde que yo viví desde niño. Bueno, tengo unos recuerdos inolvidables tengo en esta casa, pero no quiero decirle más. Solo quiero agradecerles a todos los que están presentes acá. Muchísimas gracias por venir a este humilde lugar. Esta es la casa para todos ustedes. Cualquiera puede venir acá, porque normalmente yo paro en Lima. Si alguien lo necesita, pueden solicitarlo. Muchas gracias. Habla.
Un seco de pato vamos a comer hoy día. Ya ahorita con esa. No, pato ya no se ha dado ya. Eso es para el caldo que le va. Para el caldo, ¿no? Para el caldo. Que aquí lo dejan, por no esperarnos aquí. Con su ventilador también, ¿no? Oh, ese tronco hay que poner. Este es su ventilador, Y todavía tortulábamos con alambre, ¿verdad? Mucho mejor. Alarmía, ¿no? Claro, pues. De respeto, hay que escuchar. Sobrina Amalia y los acompañantes que tienen al lado de él. Les agradezco a cada uno de ustedes y asimismo ahí están mis hijos, mi hija, como familia. Gracias, te agradecemos en nombre del Niño Jesús que has hecho todo este esfuerzo. Bueno, el que reconoce la comunidad nos reconocerá, el que no reconoce, bueno, hemos servido ya al pueblo, sea mal, sea bien. Con eso no quiere decir nada. Y ahí, gracias papá, gracias. Hay que servirnos, gracias, ¿cómo hacemos? Acompañantes, gracias. Acá que termine, que la mitad que tome. Unos cuantos. Este está suavecito, pues. Creo que ese refresco más. Claro, sí, se tome, sí. Ese quiero una botella yo. De la botella, pero sin vaso. Fresquito ese. Ese no va a hacer daño. Tú has dicho solito. Solito hecho. Ya no se puede hacer. No, ¿qué vas a hacer? Ese no es como pilsen. Este no es suavecito, papá. Este es trigo, sí. Vengan, mi papá. Porque no está. Está cocinando. No, eso para llevar, hermano. Las cantoras, o sea que. La cantora suave, cantora. Espérame un momentito, hermanos, que son acompañantes acá, mi sobrinito, llegando a la realidad. Yo soy el hermano de su papá, de acá de mi sobrino, de Walter, de María, porque mi hermano era hijo de mi padre, de Octavio Guillén, de los cuales yo nomás ya me encuentro, porque llegando a la alianza, más familias no tenemos acá.
acá mi sobrinito, el único. Ahora, mi sobrino Walter también momentáneos viene, nada más. Mi sobrina María también se encuentra en Antabamba. Así es que me van a disculpar y les agradezco bastante por la compañía. Acá mi sobrinito, que nos está acompañando, porque este cargo no es poco para pasar, del pasado, llegando a la realidad. Ya hasta una tan cosichinches, cargo baja, mana cargo baja, así pues para jabar chanches, ¿ya? ¿Por qué? No baja, tranquilo pasar algo, ahora ni que está pues primer cargo para último cargo pues ven como 30 cajas, así nomás todavía. Oye, un cilindro de alcohol he comprado, con eso más era antes, papá. Me van a disculpar, solito. Gracias, papá. Bueno, la verdad, como sigo siempre apreciando, es hermana de mi padre, de Tomás Guillén, y por lo cual igual pues aprecio como hijo, aprecio acá a mi tío. De igual manera, en momentos que yo estuve estudiando por Aymaráis, siempre tuve que venir a llegar a la casa a decirle algo. Y creo que ese cariño me he ganado, esa voluntad de ellos. Hoy en tiempo estoy dándome cuenta de que verdaderamente de igual manera seguiré llegando a todas mis familias. No será por lo que soy algo, será por algo. Si me sienten algo es por algo. No creo que podía ser por lo que soy mal querido, no. Gracias, papá lindo. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, Max. Falta la manita que salga de ahí está la herencia. Lo que pasa, estaba sacando los maletines, estaba la herencia Oye, ¿cómo es eso? Y la esposa Amalia Taipe Calla, hermanos que acompañan a la familia Guillén Taipe. En primer lugar quiero expresarme felicitándole al señor Julio César Guillén Bostinza, a la señora Amalia Taipe Calla, de sus hijos. A toda la familia mis felicitaciones, en donde de que ha sido pues este compromiso ante la comunidad de Antilla, como hijo, ha cumplido su deber como funcionario. Yo quiero brindarlo esta pequeña néctar al nombre de la familia Guillén, Villavicencio,
mi esposa Estefa Mendoza Orco. En primer lugar, me van a disculpar en donde de que hace poco uno de mis hijas me ha dejado. Pero dejando a un lado por el cariño que tengo hacia mi familia Guillén, estoy presente, pero a mi hijita me he disculpado y mañana estoy, como debe ser, estoy cumpliendo. Por ese lado, me van a disculpar mis hermanos. Este es mi pequeño cariño que tengo, Julio, doña Amalia. También ahorita la señora no está presente porque pueden pensar otra cosa. También tengo una hija que me ha dejado, mi hija, bajo mi responsabilidad. También se puso un poco mal de salud, está en puesto de salud, ¿no? Y que yo tengo que ser sincero. No es por otra cosa, no pueden pensar por malquería o otra cosa. Gracias, Julio, por tu visita como familia. Siempre estamos presentes, toda la familia Guillén, en el pueblo de Antilla. Gracias. Toda la vida. Síguete, Julio. Mi pequeño cariño que tengo. Gracias. Y la esposa más. Gracias. Bueno, por ende, también quiero expresarme de verdad. Es lo cierto, lo que dice acá mi tío, es lo cierto. Las cosas están claras y dichas, de verdad. Salud. Sé que también entiendo, de repente, si fuera otra familia, no creo que hubiese estado a mi lado. Pero ha sido tan amor a mi persona para de repente faltarle un poquito de respeto, de repente. Pero el amor de la familia siempre ha tenido que estar, optó de repente. Pero sí, te voy a decir, gracias papá, de repente dándole a un lado, me diste la oportunidad, pero gracias. Tengo acá en mi corazón y lo tendré siempre. Gracias papá, lindo, Tito. Gracias viejo. Gracias. Bueno, gracias hermanos. Con la visita de esta pequeña Nestercita todos vamos a brindarnos. Mi cariño es eso. Aunque poquito, pero el cariño más, ¿no? Hemos tenido recuerdos en niñez cuando hemos pasado en tu aposento, que actualmente que hemos llegado hace poquito, tenemos recuerdos como familia. Anécdotas. ¿No? Entonces, por ahí. Entonces, las cosas son así. A Santos, warang kaum selidat. Yo le he llegado a toda mi familia, ¿no? A Mendoza le habían puesto el zapato con taco, ¿no? ¿Has visto? Cuando pasó cargo en Mendoza.
aquí también. Mira, Bosqueño, toma eso. El hermano va a tirar sus palabras. Discúlpeme, de repente no es mi casa, pero es la casa de mi abuela, que es Melchora Valenzuela Taipe. Es familia de la señora funcionaria. Acá también familia de la familia Guillén, de mis hijos, de la Constantina, de mi esposa. Para brindarnos siquiera un pequeño néctar de parte de mis hijos y de parte de mi persona. Julio, eres una persona de que te he conocido. Para mí has sido una persona muy buena. Bueno, ¿no? Un pequeño cariño de mi parte, de mis hijos y parte de mi abuela Melchora Valenzuela. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Miguelito. Gracias. Gracias, papá. Mamá. Ahí, pisa la historia. Uno nomás que subir, uno nomás. Tío, Damas, ¿ahí está viniendo? Damas, está subiendo. Damas está subiendo ya. Bueno, la verdad, hermanos santos, no te voy a decir que tú eres un yerno, un cuñado de mí, no, sino que decirte de frente las cosas, tú eres un hermano para mí. Sí, quien le habla, residente, su persona residente, y hemos luchado, aunque muchos hermanos de repente no nos valora el sacrificio la que nosotros hemos hecho, pero simplemente sentirnos orgullosos acá en nuestro pecho nada más. Si verdad hay muchos hermanos que no nos han visto, dirán pues no. Creo que hermanos hemos trabajado, hemos luchado y seguiremos luchando también acá en nuestra comunidad. Gracias hermano por este cariño. Gracias. ¿Qué pasa, hijo? Uno que está así, es porque no está David y Rosa. Eso no salió. No salió eso. ¡Alambre! ¡Amenaza, padre! Este es David y este es Rosa. Acá con mi padre, Pastor Guillén. Bueno, mi padre está en el cielo, gracias. Él está siempre, está protegiendo, está apoyando en todo. Gracias. Pero decirle a este pequeña Renato, agradecer a mi primo. Gracias, yo conocí a mi primo ciudad. Poco a poco estoy conociendo a mis primos. Pero gracias a mi primo conocí ciudad y bueno,
quería pretender esto, parte pequeña, parte de mi familia, pero de mi padre, de mi tío. Para mí es como mi padre, el respeto, yo quiero mucho. ¿Y tu madre? Y mi madre, Fidelia Santa Rojas. Mi madre, ahí está su casita. Pero, gracias a Dios, mi madre, ahí está. Siempre estoy acá, siempre estaré visitando a toda la familia. Yo lo quiero a mi familia. Bien, siempre estoy bien parado acá. Lado de mi familia. Mi primo, pequeño, prendo, mi falta la familia que estamos. Bueno, hoy día no se encuentra mi hermano. Por unas cosas ha pasado y bueno, él tiene que retirarse. Bueno, mi primo, que prende todas las copas y bueno. Gracias, a su esposa. Gracias, papá. Bueno, también me queda agradecerle de verdad. Rico, Guido, papá, de verdad, cosas claras. De verdad, de niño, de repente, familia, de repente, huérfano, después de mí, de repente, las cosas claras. Hemos quedado huérfanos. Yo, quien le habla de mi padre y madre, pero acá mi primo de madre todavía haya tenido, de padre no sé, haya tenido todavía algo. En realidad, las cosas. Como familia, no lo hemos vivido en conjunto, en unión, pero sí, donde nos tenemos que recién familiarizarnos, en Lima, mediante una institución. Ahí nos hemos conocido recién, cosas claras, o miento de repente, papá, las cosas claras, mediante el servicio de nuestra institución. Ahí nos hemos conocido, con muchos familiares, no con mi primo, y con muchos primos, que de repente no lo hemos vivido, pero por motivos, al servir a una institución, nos hemos llegado a conocer, motivos X. Gracias, papá, gracias, Guito. Gracias, papá. Gracias. Por acá nomás. Vamos a salir. Ahora. Ya, rápido. El sombrero de Julio César, ponle Adela. Es mía. El sombrero de Julio César. ¿Parece cachuda? No, no es cachuda. Es lo hecho, no es cachudo, lo hecho es. Que limen arriba ya de esa caja. Su botella va a querer. Cámbialo el sombrero. ¡Mayura! Acá termina todo. Ya, acá termina. ¡Julio! Ay, calata todavía lo ponen. ¡Julio! ¡Ya no, pues! ¡Primo! Señor Julio César, señora
Bueno, como representante, como albacea, siempre tengo cariño a tu persona, ustedes. Mucho. Ahora, ¿cómo está acá tu mamá? Dios, bueno, esa pequeña me está servido esto, pero de esta manera estoy conveniente, estoy en tu lado. Gracias, papá. Salud. Ya, listo, eso. Vamos, señor Grimaldo, junta la cerveza para ahí. Ya, juntamos esto. Juntamos esto. Ahí, júntalo. Ya. Júntalo, papá. Sí, agarra eso. Estamos en esta situación. A tu esposa, esa copita, a tu esposa. Le sirvo esta pequeña. Gracias, papá. Sirve usted, papá. Gracias por la visita y yo me agradezco. Júntalo, mi papá. Déjala. Ponte el maestro. Para avanzar. ¿Cómo se puede meter arriba? Allá sí. Claro, pero acá Más amplio. muy bajo. Pero pues así me Con ese guayito.
No viste también que llamó de De ceviche. Ceviche. Ay, ay, ay. Ya, ¿qué más? Acá tenemos mondonguito italiano con estofado. Ay, ay, mondonguito. ¿Qué más? Acá tenemos Ah, arroz con pollo. abre bolsa. Arroz con pollo para que coman los soldados. Ahí están los soldados. Listo. Acá tenemos papita light. Ahí está. Papita, ¿Qué hay? Acá tenemos café. Café también, ya listo. Son 6 ollas. 6 ollas. Para el frío, porque hace calor. Está haciendo frío. ¿A dónde van a ir? Aquí estamos en la familia, la hermana Amalia Tay Picaya, Agustina Tay Picaya, acá hermana Julio César, representando, ¿no? Es su cuñado de la señora Agustina Tay Picaya. Bueno, en realidad
la verdad, mis respetos a todos mis familiares, de mi esposa, de mi persona, pero como familia creo les he anticipado de repente este grupo con respeto, con amor. A veces no sé cuál es su personalidad, pero por norma de repente, como conocedor del campo, de repente no, y estamos asumiendo, pero que me haga esta situación, no, de verdad, me duele también a mí, de verdad. Simplemente, cosas claras, yo lo regalo. Yo no estoy diciéndole que me devuelva, yo lo regalo. Así pues, gracias. Yo lo... Un toque, bajamos. Un toque nomás. Si estamos acá, ¿por qué no cocina? Estamos con copas. Acá no lo vamos a Ahorita me estoy salvando lo que me han mandado chamba también. Estoy esperando y mi gracias, no porque la capa que ustedes han colaborado de repente. Claro, particular como música. Está bonito, ¿ah? Sí. ¿De qué será? Reno. De pollo. Ya, vamos. Ya, bueno. Mana, chicola. Ya está. Un ratito. Ya. Reno, hermano. Ya. Un rato, con respeto. En la casa de tus hijos, sin molestar. Solo un cacho. Mamá es diferente. Cada cual. No puede presentarse. Solo que hay caballito, te digo, la hay con... Ya. Mira, hermanos antilianos, Robín, David, hermana, Santos, Pablo Grimaldo, los generales, y creo que estamos cerca de la casa, ya tenemos la gente bastante ya, ¿no? Ya hemos terminado toda la familia. Creo que mi último queda, pero yo quisiera entregar esta pequeña una cajita con mi cuñado, con mi hermana y todos los que están los acompañantes. Pero quisiera tomamos todo. Gracias. Profe, ya que está el último, aquí tal vez su hermano a mi tía lo quiere brindar, que se sirva entre todos, entonces, todos que se sirvan. Vamos a servir acá no. Todos ya. Ya, entonces yo te devuelvo, yo me encargo la caja. Bueno, eso también. Sé que estamos en el transcurso de esta situación, estamos de repente sobre la hora. También como músico me tiene que entender también. No es que porque yo te desprecio. Un ratito, mira. Sobre la hora. Somos uno nomás. Mira, comprenden, hermanos. Mira, hermano, ayer mismo, esa familia, son muy agresivos.
porque hemos salido haciendo trucos. A él no puedo comprar. Claro, las cosas. La hora que quieres puedes salir con tus queridos. Claro. No hay un competente. No hay competencia. Claro. Pregúntese. Se ponen peso a peso. Claro. Hay razón. Tranquilo. Hay razón. Manifestándose. Hay que concordar con la policía. Hay que concordar con la policía. Vamos allá. Ya. Que termine. No, ya corre para ti. Ya me han amenazado de la mitre. Salud. Maktaikuna kahit wala tapang di. Pasa. Kita kemarin con kichis no? Are. ¡Vamos a la charla! ¿Dónde estaba? 24 en la noche, dile. Baja, pobre muchacho. Eso se llama gran sejunaco, ¿no? Claro, pe, ¿dónde estaba? Una mandarina importante. No, espera, todas las multas ahí nomás. Aquí nomás. Acá hay 80 soles, todo está anotado ahí. Más rato viene solucionar tu problema. Pero me voy a blanquear. No me interesa. Todo acalatado, mira. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué decir? Espera, abren, si no me... Walter. Rápido, caballero, no te achorres. ¡Saya, burro! ¡Saya, burro! Walter. Ahí está, pues, su Walter, lleva. ¿Qué pasa ahí? Walter, Digo, mi sombrero también. acá sigue, toda la familia sigue. Chacaman. Es cortita, había sido. Ya, pasa, nomás ya, pasa. No toque nomás.
Ayúdale, ayúdale, ayúdale. Saca la bota. ¿Tiene sombrero? Ya tiene sombrero, ya. ¡Ah, la mierda! Ya no, el sombrero tiene. La multa, ¿dónde está? No, que ya tiene sombrero, pues. ¿Cómo te das, papá? Pasando piola. Saquilla con el panquito. Espera. Ah, esa cocinera no han cocinado bien. No los voy a hacer copiar, vas a hacer Levanta. ¿Cómo se llama? No vaya a desperdiciar yo acá. El gordito. ¿Por qué? A mí, ¿por qué? Solo que te has colgado para que te has No, para grabarlo, pues Puta, no tiene fuerza. Tú. Ese maldito, Justo. tráiganlo. Justo. Sube, levántelo, pues. Giro.
No es tuyo. Le va a dar comida, ¿no? Va a dar comida, ¿no? Puta, ya se has creado. Ay, mamá, tu casa, Están muy huevones. Zapato. ¡Ay, ayuda, qué! Ese sí, ese sí, ese es lo negrillo, bastante decir. Oh, no puede. Ese zapato, saca la zapatilla. Sácale zapatilla. Oye, la zapatilla. ¿Qué paga? No, Luisito, no, pues. Ese viejo cachero. Ya está, ya, no, ya está. Al menos, mamá. Hoy, su fuego. Atrevidos, ¿no? Son atrevidos, ¿no? Pues ya está. Que se haga 5 planchas. Levanten, carajo. Son carpares. Ya,
Por cachero. Cachero. Soltera, sí, ahí. Se cachó. Vamos contigo, ya, levante. Sube. Ya, suelta. Solo está arriba. ¡Ey! ¡Oh! ¡Pero se ve chicha! ¡Es que no nos ha dado chicha! Otros soles. ¿Qué por qué, la? Al jefe no lo respetan. Dani Mendoza. Dani Mendoza. No sé qué será. Ya está.
Taipe. Ya. Ya. ¡Sacarse prendas! Ya, segundina, Taipe, calla. Segundina, Taipe, calla. ¡Prenda! Tu prenda, si no se queda. Otro. Gloria Guillermo Mendoza. ¿Ya te pagué, pues? Ya, está bien. Rubén Guillén. Dale 10 pesos, ¿ya? ¿Cómo es? Ya, ahora. Ya sabe comer. Ya, su sombrero, pues. Tiene que pagar. Alejo, ¿quién? Alejo, Pero no va a servir. Ramírez González. ¿Quién? ¿Gabino no es? No. ¿Ah? Inquieta. Aprovecho. Nunca la había. Cuidas, pues. Por eso es el costumbre creo que es. De todas maneras, estoy muy agradecido, de verdad, y me voy a llevar un recuerdo. Esa es la oportunidad. Muchas gracias. Aprovecho. Suya con la manana, te Ya, ahí vino los steps, caballo Vos para nosotros, para la noche, pe viejo. Aprovecho. Saca la cuenta, amigo. Ya, estamos ahí. Paga la cuenta, señor. Tranquilo, viejo. Gracias a la hermana Julio César. Con el cariño. Prueba, pe, ¿cómo está? Gracias, Vamos acá brindando cariño, voluntad del funcionario vivo. Toda la familia, vamos a comer así. Aprovecho. Oye, ¿qué pasa? ¡Borro! Alvarito. Borro se llama, Burro. no es borro, se llama Dina Boluarte. Dina Volgantes. Ah, Boluarte. Balearte será eso. Claro, pe. Eso vas a grabar eso. Ajá. Ya. Esto sí es agua, pendejos son unos. Mira. Ya, qué pendejos son ustedes. Qué pendejos son. Es agua sirlo. Aprovecho. Gracias. Es el cariño de mi hermano Julio César. De su esposa, Amalia Taipe. Gracias, mamá, Gracias, Julio César. Esos hijos, pues. Tus hijos. ¿Cuánto es? ¿Acá cuánto es? Su cubierta entonces devuélvelo. Acá Capula, Ya tiene ya.
Me han cargado pues. Sí, no, está rico está. Provecho, provecho. Ajá, ok. Sí, con cariño. 139. Nos quedaron con 109. Esto ya ahora. Ya, entonces, eso en qué podemos invertir. Cigarro, todo eso. Mira, eso sacamos cuando entramos a la competencia. Maestro. Gracias. El día 26 estamos almorzando aquí. Mira, los que me miran que me tengan envidia. Dice que le dio un viejo. Le dio un viejo. Provecho, provecho. Come. Ahí ya. Ahí ya. Una cuchara falta. Ah, cubierto falta. ¿Qué falta de un selfie, tío? 8. Sí. ¿Cuánto te están dando? ¿Nada más? Para que se vean bien eso, Allá. Claro, para que salimos. No sé por qué, pero... No, pero ¿por qué me está dando todo? Ahí está. Encima de la cancha. Listo.
Aprovecho, aprovecho. Acá pues, disfrutando la fiesta, acompañando a Cargonte. Hoy creo que es el último día. Hoy día es el último día. Hoy día, ¿no? Hay que acompañarlos hasta la madrugada. Claro, claro. Nos amanecemos hoy día. Así es. Buen provecho. Gracias, gracias. Papá, servido. Mi tío. No, por eso nosotros no sabemos, pues. Eso yo quiero enterarme porque yo puedo tomar mal a ella, pues. No, ya, Ya tú sabes, cómo es costumbre. Metes frasco. Servidora. Cuartito. Para entregarnos su cajita también, señores. Entonces, por favor, estoy haciendo presente. Bueno, hermanos, después de eso, brindarnos y cambiarse, por favor. Y sabemos muy bien de que es costumbre, hoy día más, y como responsables también, nosotros estamos también, ¿no? Y de luego, pues, bríndanse este cariño de las familias que han brindado, ¿no? Sí. Nada más. Gracias. Ya. Ahora sí, señores guiadores, se encargan de repartir ya a todos los amigos. Número pues que sea alenta por panqueche, quinta que escuchale, nada más para pasar. Por favor. A uno, ¿no? A uno está. A uno. No, una caja mejor. Cambiar. Acá. Hoy día es pues chancera, lo que se llama chancera, que hoy día es el competencia, el último día de atención de todos los bailarines, como costumbre, año y año, gracias a la comunidad del señor Julio César, que es el último día, hoy día tiene que disfrutar con todos los querendores. Así, hermanito, para todos en Capital, para todos es la costumbre que hacemos aquí. Muchísimas gracias, como una chichita, mejora. Gracias. Señor perforador, Papá, ¿qué puedo decir? Una vez se ha terminado la atención a nuestros querenderos o acompañantes, soy el último en que tengo que también echarle algo para sustentar, ¿no? Así es, así es. Pero a lo menos me siento orgulloso de servir y compartir a todos mis acompañantes. Eso es lo más importante para mí. Con orgullo me tengo que servir este platito. Provecho, buen provecho. Listo. Mami. Provecho, mamá. Ay, estoy comiendo acá. ¿Tu mamá qué lleve? ¿Dónde está tu mamá? Un estofado de carne. Ahora, comiendo eso vas a bailar el último, ¿verdad? Mamita, Último día. Un poco más. Toda la semana estoy mal. Sí, ¿no? Ya, mamá. Provecho, provecho, provecho. Ah, ya está fabricando. Acá estoy haciendo fábrica de caña, pachachaca. Oye, ya. Para que se animen los bailarines. Claro. Bailen con ganas. Ahí está. Provecho. ¿Cómo se llama? Maite Mbasana. Maite Mbasana. Está la papa, está.
Abuelito. ¿Y por qué no viene? Están las 3. Esta es la presa más grande. Ahí está, pues. Mira, como yo como, mira. Acá yo terminando de servir comida, me estoy animando, chicha. Hasta Batangamaya. Arriba, Atacama, con una nena, Tumanapa. La que fabrica el veneno. Veneno. El fabricador de venenos. Listo. Caliente cuervo, caliente cuervo. El otro alcahuete, mira. No le sueltes. Allá, mira todo. Acabamos por ahí. Día 26. Está bajando en la plaza ya. Dos. La bulla. Filo. Gustavo, esas mujeres.
Gracias.